Yale es la tercera institución de educación superior más antigua de Estados Unidos. Miles de estudiantes durante todas sus vidas sueñan con entrar allí. Siendo un lugar tan importante, es difícil creer que los padres de estos estudiantes duden o tengan miedo de enviar a sus hijos allí. O al menos así debieron ser las cosas hasta el año 2009, cuando un espantoso hecho marcó la historia de esta institución para siempre. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Antes de comenzar con esta historia me gustaría comentarles que voy a estar hablando sobre ciertos hechos relacionados con experimentación con animales que se hicieron en un laboratorio. Y sé que muchas personas no están de acuerdo con eso, yo tampoco lo estoy, pero obviamente tengo que contarles los hechos como sucedieron y de la manera más objetiva posible. Así que voy a estar mencionando esos temas, pero más que nada quería aclarar todo esto antes de empezar. Así que ahora sí, vamos directamente a comenzar. Este es el caso de Annie Lee. En Estados Unidos vivía Annie Lee, una joven de 24 años de origen vietnamita. Desde temprana edad destacó por su agudeza mental, tanto así que en la escuela todos la veían como la próxima Einstein, la mejor de entre las mejores. Después de graduarse de la escuela secundaria, Annie intentó obtener una beca para Princeton. Esta universidad era famosa por sus programas de investigación de pregrado y destinaba una gran suma de dinero, alrededor de $400 millones al año, para financiar proyectos de los estudiantes. Pero Annie recibió una noticia que no esperaba, pues Princeton la rechazó, y ella quedó bastante mal después de esto. Sin embargo, Annie no se rindió. Sabía que tenía que encontrar alguna forma de financiar sus estudios, porque sus padres no tenían un buen ingreso económico. Su madre trabajaba en un salón de manicura y su padre tenía un ingreso precario de su trabajo. Annie solicitó 102 becas diferentes, con el objetivo de evitarle a sus padres la carga financiera de su educación universitaria. El esfuerzo que hacía Annie para encontrar una beca reflejaba su verdadero deseo de alcanzar sus metas, pero sin poner en aprietos a su familia. Así, un día Annie obtuvo $160,000 de una beca para sus estudios. Al principio ella estudió en Nueva York, pero luego terminó entrando a la Universidad de Yale para un doctorado en farmacología. Yale es la tercera institución de educación superior más antigua de Estados Unidos y es muy selectiva con sus admisiones. Son admitidos menos del 6% de los casi 30.000 solicitantes anuales. Así que imagínense el enorme logro que fue para Annie entrar allí. Durante sus años universitarios, Annie se adentró en el estudio de la especiación. Y en lo que consiste este estudio es bastante interesante. Básicamente es el estudio de cómo las poblaciones evolucionan hacia especies distintas. Para entenderlo mejor tenemos que, en primer lugar, imaginarnos a una especie de, por ejemplo, algún animal que vive en una isla. Por algún motivo esa isla se divide en dos partes, formando dos diferentes. Ahora hay una parte de esa población de esa especie viviendo en un pedazo de la isla y otra en el otro pedazo de la isla. Aunque son la misma especie, con el tiempo, al vivir en lugares distintos, esa especie comienza a cambiar. A pesar de que no hay cambios en su composición genética desde la división de la isla, las poblaciones comienzan a adaptarse a su entorno de manera diferente a lo largo del tiempo. Esto podría llevar a que quizás desarrollen diferentes hábitos alimenticios o elijan, por ejemplo, otro tipo de pareja. Ahora imaginemos que después de millones de años esas dos islas se unen nuevamente y vuelven a conformar una sola. Estas dos especies que antes estaban unidas ahora están nuevamente juntas. Pero la sorpresa es que ambas no pueden reproducirse entre sí, porque esa cantidad de años que estuvieron separadas ya las convirtieron en especies completamente nuevas y diferentes la una con la otra. Todo este fenómeno se llama especiación y es justamente un estudio emocionante que nos lleva a entender cómo la vida en el planeta Tierra ha ido evolucionando con lo largo de los años y adaptándose a los entornos. Y es justamente todo esto en lo que se centraba Annie en sus primeros años de estudios en la universidad. Después de algunos años, en 2009, Annie consiguió empleo en el laboratorio Bennett de Yale, formando parte de un pequeño equipo de 8 personas liderado por el profesor Anton Bennett, un destacado profesor asociado de farmacología en la Universidad de Yale. Annie allí se dedicaba a estudiar las enzimas y el papel crucial que tienen en ciertas enfermedades como el cáncer, la diabetes y la distrofia muscular. Básicamente, Annie estaba inmersa en la búsqueda de cómo la medicina podría llegar a combatir enfermedades degenerativas. Un desafío verdaderamente muy importante y que a ella la emocionaba mucho.
Sin embargo, obtener el financiamiento para esa investigación no fue para Annie nada fácil. La Fundación Nacional de Ciencias era una agencia federal independiente y que era conocida por haber financiado proyectos innovadores que cambiaron el curso de la historia. Ellos recibían avalanchas de diferentes proyectos, aproximadamente 43.000 en todos los Estados Unidos, presentados incluso por los más brillantes científicos e investigadores que aspiraban a cambiar el mundo. Pero entre toda esa cantidad de propuestas destacó la de Annie Lee. La fundación, impresionada por la importancia de su investigación, decidió otorgarle una generosa financiación para su investigación de las enzimas. Este tipo de financiaciones no era algo común que se le daba a una simple estudiante de Yale. Así que imagínense el enorme logro que fue para Annie obtener todo el dinero que ella necesitaba para su proyecto y de una fundación tan importante. Annie se había convertido en una de esas personas excepcionales que atraían la atención de los gigantes por la relevancia de su trabajo y la promesa de su contribución al avance científico. Pero Annie no solo destacaba por su amor por la ciencia, también tenía una personalidad única y distintiva. Aunque su trabajo en el laboratorio era conocido por ser desafiante, con tareas que podían incluir desde la disección de animales hasta experimentos complicados, Annie siempre destacaba ante los demás. Mientras la mayoría de las personas que trabajaban en el laboratorio optaban por utilizar algo cómodo como sudaderas y jeans, Annie solía vestirse con faldas fluidas y tacones altos. Una amiga de Annie describió perfectamente su estilo único al decir: "No conozco a nadie más capaz de usar tacones de 5 pulgadas mientras realiza una laboriosa cirugía con un ratón". Pero la vida de Annie no era solamente trabajo e investigaciones, obviamente. Cuando sucedieron los hechos, Annie estaba a punto de casarse con su novio Jonathan, con quien había estado durante varios años enfrentando diferentes desafíos. Después de obtener la beca, pero antes de llegar a Yale, Annie tuvo la oportunidad de viajar a la Universidad Rochester en Nueva York. Allí fue donde conoció a Jonathan, presentados por un amigo en común. Desde el primer momento quedó claro que había una conexión especial entre ellos dos. Jonathan se convirtió en un compañero constante para Annie en la Universidad de Rochester. La esperaba pacientemente fuera de sus clases, llevaba sus libros por todo el campus y estaba siempre presente para apoyarla en todo lo que necesitara. Una vez que ambos completaron sus licenciaturas, Annie, como les comenté, obtuvo la tan ansiada aceptación de Yale para hacer su doctorado, mientras que Jonathan fue aceptado en la Universidad de Columbia para un doctorado en física aplicada y matemática. El hecho de haber sido aceptados cada uno en las escuelas de sus sueños los llenó, obviamente, de alegría y satisfacción. Pero ahora Annie y Jonathan se enfrentaban a una difícil pregunta. ¿Podrían seguir su linda relación estando a más de 2 horas de distancia? Porque sí, ambas universidades quedaban justamente a eso, a 2 horas de distancia una con la otra. Ellos sabían que con sus apretadas agendas apenas tendrían tiempo libre para verse, y que encontrar momentos para estar juntos sería muy difícil. Pero Jonathan y Annie se amaban profundamente, así que juntos decidieron hacer que funcionara y acordaron tener una relación a distancia. Se prometieron el uno con el otro que se comunicarían tan a menudo como fuera posible y que se verían siempre que pudieran. Así comenzó su aventura en la distancia. Hablaban todas las noches por teléfono, incluso si era solamente para escuchar la respiración del otro de fondo, pero su momento preferido era cuando se conectaban a Skype y se compartían las pantallas para ver partidos de béisbol juntos. De esta manera fueron encontrando maneras creativas de estar cerca a pesar de la distancia física. Hasta que en el año 2009 Jonathan le propuso matrimonio a Annie. Ahora sí podrían estar juntos para siempre, o al menos eso creían. Annie invirtió mucho tiempo y esfuerzo en la planificación de su boda y tenía en mente cosas diferentes a las usuales. Mientras que para muchas lo importante es asegurarse de que el vestido y el maquillaje estén perfectos, Annie tenía un enfoque un poco distinto. Durante meses antes de la boda, ella se dedicó a estudiar hebreo. ¿Y por qué? Porque parte del servicio de la boda sería justamente en este idioma, ya que Jonathan era judío. Y Annie quería hacer algo especial para honrar las raíces de su prometido. Además, en lugar de seguir la tradición de recibir los típicos regalos estadounidenses de bodas, Annie propuso una opción más significativa: que todos los invitados donaran a la organización benéfica llamada I Have a Dream. Esta organización se dedicaba a apoyar a estudiantes de bajos recursos para que pudieran cursar estudios superiores. Durante su ensayo de bodas, Annie compartió con sus allegados el profundo amor que ella sentía por Jonathan. Era un amor, según ella, que iba más allá de lo que había experimentado antes. Pero ella sentía amor y estaba muy emocionada no solo por casarse, sino también estaba muy contenta por las decisiones que estaban tomando juntos.
y porque ambos estaban decididos a hacer que su boda fuera especial y significativa. Jennifer, una amiga cercana de Annie, estaba también por casarse. Ella trabajaba en el laboratorio, pero era técnica. Su trabajo implicaba tareas como limpiar, desinfectar y descontaminar habitaciones y jaulas de animales. Aunque pueda sonar tedioso, este es un proceso vital en un laboratorio de investigaciones, en donde la contaminación cruzada y los entornos estériles podrían arruinar millones de dólares invertidos en investigación. Como técnica de laboratorio, Jennifer también tenía la importante tarea de monitorear a los ratones que se utilizaban para investigación y buscar si tenían enfermedades o situaciones de estrés. Luego debía informarle sobre estos hallazgos al investigador. En el mundo de los laboratorios, tanto los técnicos como los investigadores son eslabones muy importantes. Los investigadores, como lo era Annie, llevan a cabo los experimentos, mientras que los técnicos, como Jennifer, desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento y en la gestión diaria del laboratorio. Jennifer, como les comenté, se estaba por casar. Ella estaba comprometida con Raymond, quien también era técnico de laboratorio en Shale. Además de su trabajo, Raymond tenía otra pasión: jugar softball en un equipo llamado Wild Hots. Ahora sí, mencionado este largo contexto, pero no poco importante, pasemos al día de los hechos. El día 8 de septiembre de 2009, aproximadamente a las 10 de la mañana, Annie salió de su departamento y se dirigió hacia el edificio del laboratorio para continuar con su investigación. Una vez allí se encaminó hacia el sótano y se dirigió a una sala llamada G113, el cual era su laboratorio designado. Annie se colocó su abrigo amarillo y sacó un cuaderno de cuero color marrón, que siempre utilizaba para hacer todas sus anotaciones en cada uno de sus estudios científicos. Con meticulosidad, Annie comenzó a revisar las cosas y a anotar sus observaciones. Ella estaba trabajando con algunos ratones que utilizaba para hacer sus experimentos y anotaba cada uno de los cambios que iba viendo en cada uno de esos ratones. Esta era prácticamente una rutina que llevaba a cabo todos los días. Sin embargo, en un momento X de esa mañana en el laboratorio, Annie simplemente desapareció. Sí, así es, simplemente desapareció. Nadie más supo más nada de ella. Su compañero de piso, preocupado al ver que Annie no volvía del laboratorio ese día, fue quien decidió reportar su desaparición. El misterio de la desaparición de Annie dejó a todos perplejos. ¿Cómo podía alguien entrar en un edificio tan importante como el Centro de Investigaciones de la Universidad de Shale y luego simplemente desaparecer de la nada sin dejar ningún tipo de rastro? No había ningún testigo que la hubiera visto o hubiera presenciado algo importante. La situación de la desaparición de Annie parecía completamente inexplicable. Tenemos que tener en cuenta que estamos ubicados en un laboratorio, en donde, como les comenté, lamentablemente para mí se hacían experimentos con animales, con ratones sobre todo. Pero para muchas personas que trabajaban allí y trabajaban justamente también con estos ratones, también se volvía una carga, se volvía complicado emocionalmente tener que ver estos animalitos sufrir por los experimentos o también verlos morir, porque sí, básicamente a veces los mataban. Sin embargo, muchos de los técnicos que trabajan en este tipo de cosas cuentan que al principio es cuando más cuesta, sin embargo después no les queda de otra que ponerse como en una posición un poco más fría, porque lamentablemente para ellos es algo rutinario. Todos los días tienen que ver esas situaciones con esos animalitos. Pero lo que muchos utilizan como consuelo, por así decirlo, era intentar convencerse de que cada ratoncito había contribuido a su manera a hacer avanzar una investigación muy importante. En este laboratorio que les comenté de Shale se decía que había más de 400 animales. No solamente eran ratones, también había hámsters, gatos, perros, también peces y cerdos. En la mayoría de las salas de investigación se encontraban filas enormes llenas de jaulas de acero, todas llenas de animales dentro enumerados. Dentro de aquellos muros se llevaban a cabo investigaciones que podían cambiar vidas y alterar el mundo, con cientos de millones de dólares financiados para proyectos que abarcaban desde células madre hasta inmunología. El edificio albergaba 3 programas departamentales importantes: el Centro de Células Madres de Shale, el Programa Interdepartamental en Biología Vascular y Terapéutica y el Programa de Inmunología Humana y Translacional. Este edificio con laboratorios era una instalación en donde se hacían investigaciones de vanguardia, en donde se hacían estudios confidenciales para diferentes organizaciones importantes en todo el mundo. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque la búsqueda de Annie para las autoridades fue un verdadero desafío. La idea de la policía en un primer lugar era desalojar todo el edificio
y cerrar completamente el lugar para llevar a cabo una investigación exhaustiva en su interior. Obviamente cada rincón, cavidad y orificio debía ser inspeccionado minuciosamente en búsqueda de pistas. Sin embargo, la búsqueda de esta manera no podía llevarse a cabo. Como les comenté, el laboratorio albergaba experimentos e investigaciones de inmenso valor y significado, con años de trabajo y mucho dinero invertidos en ellos. Además, había ciertas pautas que tenían que seguirse dentro del laboratorio. Y todo esto limitaba muchísimo la intervención y la investigación por parte de las autoridades. Por lo tanto, les fue imposible a los oficiales de policía desalojar todo el edificio. Solo podían investigar con todas las personas que trabajaban en el laboratorio dentro del mismo. A pesar de los esfuerzos que hacía la policía para mantener toda la escena en orden, había una multitud de personas ahí caminando, entrando y saliendo, que complicaban bastante la tarea. Y como muchos de ustedes saben, es muy importante, cuando estamos hablando de una escena, de una posible desaparición o crimen, mantenerla libre de contaminación. Pero con tantas personas allí era prácticamente imposible, lo que llevaba a que sea muy probable que se perdieran pistas claves en la investigación de este caso. La complejidad de la situación destacaba la delicada balanza entre la necesidad de encontrar a Annie y la importancia de cuidar adecuadamente la valiosa investigación que se llevaba a cabo en el edificio. A pesar de todo ello, mientras se llevaban a cabo estas primeras investigaciones, también se empezaron a pensar en las primeras teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Annie. La primera teoría decía que Annie pudo haber sido secuestrada por un grupo de activistas por los derechos de los animales. Estos grupos en ocasiones entran a la fuerza en diferentes laboratorios para liberar a los animales. Pero la pregunta era ¿por qué decidirían llevarse a Annie? No parecía haber un vínculo directo que los activistas tengan con ella, más allá de su trabajo en experimentación animal. Incluso en el mismo edificio habían otros investigadores cuyos trabajos con experimentación animal podrían enfurecer mucho más a los activistas. Entonces, ¿por qué decidirían llevarse a Annie particularmente? Además, generalmente estos tipos de activistas suelen dejar algún tipo de mensaje o de evidencia de su acción. Pero en este caso no había nada de eso dentro del laboratorio. Por lo tanto, esta teoría prácticamente no tenía ningún tipo de lógica ni sentido. Luego, las autoridades descubrieron que el edificio donde estaba el laboratorio estaba equipado con 74 cámaras de seguridad que monitoreaban cada puerta y cada entrada y salida al mismo. Estas cámaras finalmente terminaron por confirmar que no habían entrado activistas por los derechos de los animales el día en el cual Annie desapareció. Era prácticamente imposible que alguien entrara y saliera sin ser captado por alguna de esas cámaras. Entonces, si alguien se había llevado a Annie o si ella habría salido en algún momento, sí o sí tuvo que haber sido captado por las cámaras. Las imágenes de aquel día mostraron a Annie entrando al edificio a las 10 de la mañana, pero en ninguna imagen se la ve salir o que alguien saliera con ella. Los investigadores revisaron meticulosamente 750 horas de metraje, pero no encontraron ningún rastro de Annie abandonando el edificio. Este hecho desconcertante entonces llevó a sacar la conclusión de que Annie no había abandonado directamente el edificio en ningún momento. Entonces empezaron a preguntar si quizás a Annie le había pasado algo dentro o si había quedado atrapada en algún lado o algo así. Algunas personas especularon que quizás Annie estaba herida y atrapada en algún sitio, o que incluso había sido asesinada dentro. Pero a pesar de los esfuerzos por chequear cada rincón y cada pequeño espacio del edificio, no se encontraron indicios del paradero de Annie. La incertidumbre sobre lo que le había pasado a Annie Lee solo se profundizaba a medida que pasaba el tiempo. Entonces las autoridades empezaron a pensar que si alguien le había hecho algo malo a Annie, podría haber llegado a salir en alguna de las cámaras con algún movimiento sospechoso o algo así. Por si toda esta investigación no fuera complicada, justo el día de la desaparición de Annie sucedió un evento particular a las 12:40 del mediodía. Aproximadamente 2 horas después de que Annie ingresara al edificio, todas las personas dentro del mismo salieron simultáneamente como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. Las cámaras de seguridad, como estarán viendo, captaron cómo todas aquellas personas, vestidas con batas de laboratorio y médicas, corrían velozmente hacia múltiples salidas del edificio. Una vez afuera, se detuvieron frente al mismo. Algunos se ponían los dedos en los oídos, como si estuvieran escuchando un sonido muy fuerte y molesto. Pero ¿por qué las personas hicieron esto? Resultó ser que aquel día se había activado la alarma contra incendios. Pero aunque esto hubiera sucedido, no parecía que nadie estuviera verdaderamente preocupado o asustado.
pues la realidad es que este tipo de eventos son bastante comunes en los laboratorios de investigación, debido a que hay una gran cantidad de vapor que es producido por los equipos de limpieza y las máquinas utilizadas en los experimentos. La presencia constante de diferentes tipos de vapores a menudo activan estas alarmas contra incendios, sin que realmente exista peligro de fuego. Este incidente complicó aún más la investigación sobre la desaparición de Annie, ya que aquel abandono masivo de personas del edificio hizo que se complicara un montón poder observar quizás movimientos sospechosos en algunas personas. Lo único que las autoridades tenían claro para este momento era que, a pesar de la alarma contra incendios, Annie jamás había abandonado el edificio. Los detectives entonces, para intentar hacer avanzar la investigación, empezaron a entrevistar a las personas más cercanas a Annie, incluido su prometido. Los detectives interrogaron a Jonathan, pero él tenía una coartada sólida. A pesar de ello, lo sometieron a una prueba de polígrafo para determinar su posible participación en la desaparición de Annie. Sin embargo, los resultados de la prueba y la investigación concluyeron en que no había motivos para creer que Jonathan estuviera involucrado en la desaparición de su prometida. Incluso al observar a Jonathan, los detectives pudieron ver que él estaba visiblemente angustiado por la ausencia inexplicable de una de las personas más importantes de su vida. Las autoridades, ya muy confundidas, empezaron a creer que quizás el caso de Annie podría haber sido un caso como el de Petra Pizza. Petra Pizza era una joven brillante de 24 años de edad que estudiaba informática. Un día ella desapareció misteriosamente, de la nada, al igual que Annie, y todos creyeron que era un caso de asesinato. A pesar de los esfuerzos que hicieron las autoridades en su momento para intentar descubrir qué le había pasado a Petra, el caso quedó sin resolverse durante años, hasta que un día un asesino en serie confesó haberla matado, incluyéndola entre sus víctimas. Sin embargo, 33 años después, Petra fue encontrada. Estaba viva y sorprendentemente bien. Ella había huido por su propia cuenta y había cambiado totalmente su identidad. Petra nunca develó por qué decidió un día de la nada desaparecer y comenzar una nueva vida totalmente alejada de su identidad anterior. Durante todo el tiempo que estuvo desaparecida, Petra vivió en el anonimato, trabajando en empleos en donde le pagaban en efectivo y evitando cualquier tipo de situación que la pudiera llevar a ser descubierta. La capacidad de Petra para mantenerse oculta durante tantos años dejó atónitos a los investigadores. La inteligencia y la habilidad que había tenido Petra para hacer todo esto fue impresionante. Así que las autoridades se pusieron a pensar, bueno, ¿quién podría desaparecer de la misma manera, de una forma tan hábil e inteligente? Pues Annie, obviamente, una estudiante muy destacada de la Universidad de Yale. Obviamente que se sabe que la inteligencia de una persona no tiene nada que ver con la universidad en la cual estudies o la carrera que sigas. Pero bueno, eso fue lo que pensaron los investigadores. Pero había otros motivos por los cuales las autoridades creían que Annie podría haber llegado a desaparecer por su propia voluntad. Su boda y su trabajo. Sí, dos cosas que técnicamente la deberían haber hecho feliz. Pero los investigadores vieron que el estrés que Annie enfrentaba como estudiante de posgrado y la presión de equilibrar una investigación abrumadora podría haber sido una carga inmensa para ella. La policía especuló en que quizás Annie soñaba con tener una vida más tranquila, lejos del ajetreo y del estrés del mundo académico. Sin embargo, esta teoría parecía desencajar un poco con la personalidad de Annie, pues ella no parecía ser una persona que permitiera que esas preocupaciones afectaran tanto su vida como para decidir huir y tomar una decisión tan drástica como la de fingir su propia desaparición. Pero otro detalle desconcertante era que Annie había desaparecido justo 5 días antes de su boda. Sí, 5 días antes. Se descubrió que Annie había estado hablando con su mejor amiga Jennifer la noche anterior a su desaparición. En esa conversación, Annie expresó su preocupación sobre de si era demasiado joven para casarse, sintiéndose un poco abrumada por tener que equilibrar la universidad, su trabajo de investigación y también su boda. Sin embargo, Jennifer en esa conversación la tranquilizó, le dijo que ella no estaba sola con sus dudas y que esos pensamientos eran bastante comunes y no era que ella verdaderamente estuviera dudando de su compromiso con Jonathan. Sin embargo, todo esto pensó a que no solo la policía, sino también la prensa pensaran que Annie verdaderamente había huido por su propia cuenta. También se especuló que quizás ella había empezado a salir con otro hombre y que habría decidido quizás fugarse con él. Dijeron que capaz a ella, como estudiante prestigiosa de Yale, le podría haber dado vergüenza cancelar su boda y dejar a su prometido para irse con otro sujeto. Ya sé nuevamente que no tiene ningún tipo de sentido
ya seas un estudiante prestigioso de una universidad o cualquier persona, sentir vergüenza porque quizás ya no sientes lo mismo por alguien o que te arrepentís de haber decidido casarte con esa persona o lo que sea. Pero bueno, nuevamente, como les digo, esto fue lo que se creyó en ese momento. Por otro lado, el profesor Anton Bennett, el asesor de investigación de Annie, la describió como una persona feliz y satisfecha con su vida y sus sueños. Según él, ella siempre estaba sonriendo y disfrutaba mucho de su trabajo. Él dijo que le parecía muy extraño que ella hubiera decidido desaparecer por completo de su vida, siendo que parecía estar muy feliz. Unos días después, las autoridades encontraron dentro de la casa de Annie su teléfono y su billetera. Entonces empezaron a aumentar aún más las ideas de que Annie había desaparecido por su propia voluntad. Porque si alguien está pensando en huir o desaparecer y no quiere ser encontrado, dejaría atrás justamente su teléfono y su billetera, ya que, por ejemplo, un celular se puede rastrear fácilmente por GPS y las compras también se pueden seguir a través de tarjetas de crédito. Por lo tanto, llevar estos elementos en una fuga no tendría mucho sentido. Pero el hecho de que Annie saliera de su casa aquella mañana sin su teléfono no era algo inusual para ella, puesto que una vez que entrabas en el sótano en donde se encontraba el laboratorio en donde ella trabajaba, no había prácticamente señal. Entonces para Annie no tenía mucho sentido llevar su teléfono celular al trabajo. En paralelo a esta teoría de la fuga voluntaria por parte de Annie, algunas personas empezaron a sospechar de un profesor de Yale. Resultó sospechoso para muchos que este profesor, conocido por su estricta puntualidad y dedicación a sus clases, había cancelado su clase el día en el cual Annie desapareció de manera abrupta y sin explicación aparente. El hombre aquella mañana había enviado a todos sus alumnos un correo electrónico masivo comentando sobre la cancelación de la clase. Entonces muchas personas empezaron a especular que quizás él podría llegar a estar involucrado en la desaparición de Annie. Sin embargo, para disipar cualquier tipo de rumor infundado, el presidente de la Universidad de Yale emitió una declaración aclaratoria. Dejó claro que no había ningún tipo de motivo para sospechar que algún profesor de Yale estuviera involucrado en la desaparición de Annie. Además, después se confirmó que aquel correo electrónico que había sido enviado con la notificación de la cancelación de la clase había sido enviado por el presidente de la universidad y no por el profesor en sí. Todo entonces parecía estar prácticamente estancado en esta investigación, hasta que a uno de los detectives principales del caso, estando una noche normal en su casa, se le prendió la lamparita, por decirlo de alguna manera. El hombre observó aquella noche a su hija y vio que tenía un tamaño pequeño porque era flaquita y bajita, muy similar a Annie. Entonces, el detective se dio cuenta de que alguien quizás podría haber sacado a Annie del edificio de manera discreta, evitando así las cámaras de seguridad. Pero, ¿cuál podría ser esta manera? Como les comenté, si una persona salía por la puerta o por casi cualquier parte del edificio, sí o sí tendría que ser captado por las cámaras de seguridad, y ninguna cámara había registrado a Annie saliendo aquel día del edificio. Así que el detective pensó que si Annie fue asesinada dentro del edificio, la pudieron haber sacado colocando su cuerpo dentro de bolsas de basura. Porque claro, las personas sacaban las bolsas de basura del edificio con normalidad todos los días y la misma después era recogida por los camiones de basura. Entonces así se empezó a considerar la posibilidad de que Annie hubiera sido asesinada dentro del edificio y que hubieran sacado su cuerpo a través de bolsas de basura. De esta manera habría salido sin ser detectada por ninguna cámara y luego los recolectores la habrían llevado y nadie nunca se enteraría de nada. Los detectives se dieron cuenta de que si esta teoría era cierta, el cuerpo de Annie sería incinerado en cualquier momento, como sucede con básicamente toda la basura, dejando poca o ninguna evidencia de lo sucedido. Las autoridades sabían que tenían que ir de inmediato a investigar en los vertederos de basura. La búsqueda intensiva entre las 3.000 toneladas de basura fue un esfuerzo agotador para la policía. Agentes dedicados se quedaron despiertos toda la noche, utilizando grúas tractoras gigantes para explorar las pilas del incinerador de basura. Los canes rastreadores también se unieron al esfuerzo, buscando cualquier indicio del paradero de Annie. A pesar de todos los esfuerzos, tras horas de búsqueda, solo se encontraron desechos del laboratorio de Yale. No se hallaron rastros de Annie entre los desechos de la basura, lo que dejó a todos los investigadores en un callejón sin salida nuevamente. Al volver al edificio de laboratorios después de la fracasada búsqueda en la basura, los investigadores se centraron aún más en analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del día en el cual Annie desapareció. Dijeron, bueno, si nos quedamos con la teoría de que Annie se fugó voluntariamente, en algún momento algo se tiene que ver de cuando ella salió de ese edificio justamente para empezar su huida.
pero no encontraron nada que mostrara que ella hubiera salido del edificio de alguna manera, aún revisando y chequeando las cámaras y las imágenes una y otra vez. Entonces las autoridades pensaron, bueno, vamos a ver si hay algún tipo de conversación entre algunas personas o algo que pueda llegar a ser sospechoso. Aquel centro de investigación estaba compuesto por 3 grupos distintos: los investigadores, los técnicos de laboratorio y los sujetos de estudio, es decir, los ratones o animales utilizados en las investigaciones. Pero existía como cierta jerarquía. Algunas personas comparaban el papel de los investigadores y de los técnicos como el de los médicos y de las enfermeras. Es decir, decían que los investigadores ocupaban el puesto como más prestigioso y respetado y que por lo tanto también tenían mejores salarios. Por otro lado, decían que los técnicos, si bien cumplían una función fundamental, eran mucho menos visibles, similar a lo que sucede con las enfermeras. Esta estructura jerárquica empezó a plantear ciertas preguntas en los investigadores sobre si existían quizás ciertas tensiones o conflictos entre las partes. Los detectives entonces empezaron a examinar más de cerca las relaciones interpersonales que había dentro del edificio y posibles motivos que podrían haber llevado a alguien a querer dañar a Annie. Muchos investigadores sí sentían que tenían un papel superior al de los técnicos. Y esa mentalidad generaba obviamente cierto resentimiento por parte de los técnicos hacia los investigadores. Y acordémonos que Annie era investigadora, entonces quizás algún técnico pudo haber tenido algún tipo de resentimiento o bronca con ella o algo así. Sin embargo, después de chequear una vez más miles y miles de horas de las grabaciones de las cámaras dentro del edificio, revisar los comportamientos de las personas, las relaciones y vínculos interpersonales y todo lo relacionado a eso, las autoridades no obtuvieron nada. Un día, un colega de Annie, un estudiante ya graduado, fue a hablar con los investigadores estando muy nervioso. Este comportamiento de nerviosismo empezó a levantar las alarmas por parte de la policía. Durante la conversación, el estudiante les mencionó a los agentes de policía que había encontrado manchas de sangre dentro de una parte del laboratorio, pero no en cualquier parte del mismo. La mancha de sangre estaba en la misma habitación en la cual se creía que Annie había estado por última vez antes de desaparecer. La policía fue de inmediato hasta allí y el estudiante les dijo que la mancha de sangre estaba encima de un carro de acero. Las autoridades observaron este carro de acero y vieron que encima de él había una especie de caja de cartón que contenía algunas toallas de papel. Y distinguieron que en esa caja había ciertas manchas de sangre. Sin embargo, los investigadores no se alarmaron demasiado al ver esto, porque esa sangre podría estar allí por varios motivos. No quería decir que sí o sí fuera sangre de Annie. Por ejemplo, la sangre pudo haber venido tranquilamente de algún accidente sufrido por alguno de los investigadores que trabajaban allí. Entonces, para descubrir esta verdad, enviaron a analizar esta sangre. Mientras esperaban los resultados de estos análisis, se colocó a un guardia de policía en la puerta de esta habitación para intentar mantenerla lo más segura posible. Aunque técnicamente aún no se consideraba, como les comenté, una escena del crimen ni nada por el estilo, de todos modos se tomaron ciertas medidas de seguridad para mantener el área cuidada mientras se continuaba investigando. Durante esos días, muchos de los familiares de Annie tenían la esperanza de que ella apareciera con vida. Y como había desaparecido unos días antes de su boda, creían que quizás ella se iba a aparecer de la nada en el lugar del evento. Es por eso que la familia de Annie continuó con toda la planificación de la boda. E incluso muchos de sus familiares viajaron desde otros países y demás para llegar al evento. Ellos de verdad se aferraban muchísimo a la esperanza de que Annie iba a aparecer ese día, que ella iba a llegar para estar presente en su propia boda. Pero llegó el día de la boda de Annie y justo ese mismo día las autoridades hicieron un descubrimiento que cambió por completo la perspectiva de este caso. Los detectives en sus investigaciones aquel día ingresaron a una habitación llamada G22, que era un cuarto de almacenamiento ubicado a unos cuantos pasos de la habitación en donde había estado Annie por última vez, y donde también se habían encontrado aquellas manchas de sangre. El objetivo de las autoridades al ingresar en esta habitación era chequear nuevamente todo el lugar en busca de cualquier tipo de pista. Y en esta ocasión encontraron algo sorprendente. Hallaron una pequeña perla o cuenca de un collar, y era justamente del collar que Annie había utilizado el día en el cual desapareció. Pero ¿por qué el collar de Annie estaría roto y sobre todo por qué estaría una parte de él en esa habitación? No había ningún tipo de motivo aparente para que Annie pudiera haber querido ir a esa área, ya que era una habitación que se destinaba principalmente a almacenar suministros, y ella tenía todo lo que necesitaba en su laboratorio, no tenía necesidades de ir a buscar nada a ese lugar. Luego los investigadores cerca de esta área también hallaron
unos pantalones deportivos manchados de sangre. Todos estos hallazgos ya eran bastante preocupantes, así que después de esto las autoridades se dedicaron a pleno a investigar única y exclusivamente dentro de ese cuarto de almacenamiento. Hasta que algo muy particular le llamó la atención a algunos de los investigadores. Descubrieron que había como una especie de placa en el techo que estaba ligeramente torcida. Con la ayuda de una escalera, un detective empujó esta placa del techo y descubrió que había allí un espacio oculto. Dentro de este espacio hallaron un calcetín blanco y un guante azul, ambos manchados de sangre. Este hallazgo ya dejó a todos los investigadores totalmente preocupados, ya que todos estos elementos sugerían que algo muy perturbador había sucedido en ese cuarto. El edificio se empezó a llenar de investigadores y policías. La presencia de más de 100 investigadores dentro del mismo reflejaban la urgencia que había adquirido este caso. Los oficiales también llevaron a un perro rastreador, un ovejero alemán llamado Max, a investigar en aquella área del laboratorio. Max llevó a los investigadores directamente a uno de los baños del sótano, que estaba justo enfrente de este cuarto de almacenamiento. Una vez allí, Max se detuvo y se sentó en medio de un cubículo del baño, indicando claramente que había detectado algo importante allí. Pero los investigadores estaban perplejos, ya que Max se encontraba como mirando directamente hacia una pared. Entonces las autoridades empezaron a pensar, ¿había algo en esa pared o detrás de esa pared importante? Los investigadores pronto notaron que verdaderamente esa no era una pared, era una puerta camuflada que simulaba ser una pared. Con mucho cuidado abrieron esa puerta y así hicieron un descubrimiento terrorífico. El cuerpo de Annie se encontraba allí dentro, en un espacio tan estrecho que apenas podía contenerla. En ese pequeño espacio en donde fue encontrado el cuerpo de Annie, las autoridades también hallaron un objeto muy particular, un bolígrafo color verde, o lapicera, como le digan en su país. Ahora, la investigación por el caso de Annie había pasado de ser una investigación por desaparición a ser una investigación por asesinato. Los investigadores sabían que a partir de este momento tenían que hacer todo lo posible por descubrir quién era el responsable. Los familiares y amigos de Annie que habían volado para celebrar su boda, en lugar de ver llegar a Annie al evento sorpresivamente, se toparon con los agentes de policía, quienes les dieron la peor de las noticias. Habían encontrado el cuerpo sin vida de Annie. La tremenda noticia dejó a todos los familiares obviamente totalmente en shock y desconsolados. Se encontraron enfrentando una pérdida devastadora, en lugar de los momentos felices que esperaban compartir junto con Annie aquel día. En lugar de celebrar una boda, ahora se enfrentaban con el hecho de que tenían que investigar su muerte y buscar hacer justicia por Annie. La autopsia de la joven fue un poco difícil de llevar a cabo porque el cuerpo ya llevaba 5 días descomponiéndose. Pero de todos modos, los estudios develaron que Annie había sido asesinada por asfixia traumática, a través de compresión del cuello. Tenía además la mandíbula y la clavícula rota, heridas que se habían producido antes de su fallecimiento. Además, Annie tenía algunos hematomas en su cabeza. Durante el funeral de Annie, Jonathan, su prometido, estuvo muy callado. Parecía ser un hombre completamente destrozado. Se lo pudo ver también a Jonathan utilizando aquel día su anillo de bodas. Parecía que no tenía para nada intención de quitárselo. Una de las hermanas menores de Annie lloró muchísimo durante el funeral de ella. Ellas eran en verdad muy unidas. Siempre solían hacer cosas juntas como ir de compras, chismosear y demás. Annie también tenía muchos primos mucho más jóvenes que ella que estaban allí también. Y uno de sus primitos, uno de los más jóvenes, fue al funeral de Annie con un pequeño osito de peluche. Y él dijo que había llevado ese osito porque para él era muy especial, ya que Annie se lo había obsequiado. Y sí, literalmente todos los familiares de Annie estaban en el mismo lugar, ya que todos habían viajado para celebrar la boda. Sin embargo, en lugar de asistir a ese evento, terminaron yendo todos literalmente al funeral de la novia. Luego de algunas investigaciones, pudieron extraer del cuerpo de Annie 3 perfiles distintos de ADN. Uno pertenecía a la propia Annie, pero además había 2 perfiles más de ADN que eran masculinos. El primer paso fue chequear si alguno de estos perfiles se encontraba en la base de datos CODIS, y solo uno de ellos fue un éxito. Uno de estos perfiles de ADN era compatible con un hombre llamado Chris Robinson, quien estaba en aquella base de datos por un delito grave de drogas hacia 8 años atrás. Pero sorpresivamente los investigadores descubrieron que este hombre estaba muerto.
Chris Robinson había sido asesinado 2 años antes de la desaparición de Annie. Entonces, ¿cómo puede hacer que Annie tenga el ADN de una persona cualquiera que había fallecido 2 años antes? Chris nunca había sido estudiante de Yale, nunca había trabajado en el laboratorio, no tenía ningún tipo de vínculo con Annie. Para intentar dar una respuesta a esta incógnita, se empezó a creer que quizás Chris podía tener un gemelo, ya que los gemelos tienen secuencias de ADN prácticamente idénticas. Pero después se confirmó que Chris Robinson no tenía un hermano gemelo. Entonces parecía no haber ninguna explicación lógica para que ese ADN estuviera en el cuerpo de Annie. Hasta que finalmente uno de los detectives descubrió que en el año 2007, es decir, 2 años antes, el edificio de laboratorios había contratado a varias personas para trabajar en una ampliación del mismo, es decir, en la construcción de esa ampliación. Fueron a trabajar allí electricistas, plomeros y trabajadores generales. Entre ellos estaba Chris Robinson. Resultó ser que Chris había dejado su ADN en el edificio durante esa construcción de aquella parte del laboratorio. Al parecer este hombre mientras trabajaba en un momento empezó a sudar y fue ese sudor el que hizo que su ADN quedara en el edificio. Entonces, por esas casualidades, sin tener nada que ver ni tener nada en común, el ADN de Chris quedó pegado al cuerpo de Annie. Tiempo después al de la construcción, Chris fue asesinado en un bar, por un motivo muy diferente a toda esta historia, ya que fue debido a una situación de violencia entre pandillas. Es decir, que el único ADN del cual se tenía conocimiento básicamente llevaba a un callejón sin salida, porque Chris no tenía nada que ver con el crimen de Annie. Pero la policía para este momento ya tenía en vista a una persona en particular. ¿Se acuerdan cuando encontraron aquellas manchas de sangre y que la policía se quedó en esa habitación para cuidarla? Bueno, en ese tiempo, Raymond, el prometido de Jennifer, la mejor amiga de Annie, se había acercado a la policía. Un día, mientras las autoridades cuidaban esa habitación, Raymond se acercó y empezó a hablar con cada uno de los oficiales de policía. Pero su comportamiento fue un poco extraño porque estaba como nervioso y tartamudeaba al hablar. Parecía como si habría estado intentando ocultar algo. Pero lo más alarmante fue que en un momento Raymond intentó como empujar esa caja de cartón que tenía las manchas de sangre. Raymond después de esto se fue, pero volvió a ingresar a la habitación con materiales de limpieza. Y empezó a limpiar diciendo que ese era parte de su trabajo, porque recordemos que él trabajaba en ese laboratorio. Todos estos comportamientos fueron bastante sospechosos y no sé por qué no les llamó la atención a los investigadores desde un primer momento. Pero la realidad era que los detalles sobre Raymond Clark se volvían cada vez más intrigantes. Además de su comportamiento extraño, los investigadores notaron que tenía rasguños y moretones recientes en su cuerpo, lo que levantó sospechas adicionales. Los investigadores entonces se centraron ahora en chequear nuevamente todas las imágenes de las cámaras de seguridad, pero concentrándose específicamente en él, en Raymond. Y así notaron que ese día en el cual Annie desapareció, él tuvo varios comportamientos sospechosos. Por ejemplo, se había cambiado de atuendo varias veces y había salido del edificio 2 veces ese día. En ambas ocasiones su cara reflejaba bastante preocupación. La evidencia comenzaba a apuntar cada vez más hacia Raymond Clark. Así que para determinar finalmente si eran verdaderas estas sospechas, los investigadores procedieron a comparar el ADN encontrado en el cuerpo de Annie con el de Raymond. De esta manera, el análisis confirmó que el ADN de Raymond coincidía con el encontrado en la escena del crimen. Y para terminar de confirmar todas las sospechas, se descubrió que en una de las prendas de ropa de Raymond había sangre de Annie. Por otro lado, también se sabía que Raymond tenía una cierta debilidad por los bolígrafos o lapiceras de color verde. Y acordémonos que al lado del cuerpo de Annie se había hallado un bolígrafo de este color. Con todas estas pruebas incriminatorias, la policía arrestó a Raymond Clark de inmediato. Esto fue noticia en todas partes. La gente a nivel nacional estalló en aplausos, ya que finalmente habían encontrado al culpable del caso. Aunque inicialmente Raymond enfrentaba una posible sentencia de 120 años, finalmente llegó a un acuerdo de culpabilidad y lo condenaron a 44 años de prisión por el crimen de Annie Lee. Esto significa que Raymond saldrá de la cárcel aproximadamente a los 70 años de edad. Ya estaba claro que Raymond era el culpable del crimen de Annie Lee. Pero ¿por qué lo había hecho? ¿Por qué había decidido terminar con la vida de esta joven? Raymond se negó a decirle a nadie los motivos por el cual había cometido el crimen. E incluso hasta el día de hoy se niega y es un total misterio. Pero se descubrió que curiosamente Jennifer, quien era la novia y la prometida de Raymond, y también incluso la mejor amiga de Annie, había hecho una publicación en su Facebook unos días antes del crimen.
En esa publicación ella dijo: en esta época del año parece que los rumores están apareciendo más que las flores. O al menos eso es lo que se siente en Shale. He notado recientemente que mi relación parece ser el foco de muchos de estos rumores. Pero trato de ignorar esos rumores. Y trato de tener en cuenta que las personas que están detrás de ellos son personas un poco celosas. Quiero decir, la vida es demasiado corta. Mi prometido dice que no tiene ningún interés en ninguna de las otras chicas. No hemos terminado. Mi prometido no tiene ningún tipo de interés en ninguna de las chicas del Centro de Investigación Animal de Shale. Definitivamente no es el mejor juez de carácter, pero es un buen tipo y tiene un gran corazón. Trata de ver siempre lo mejor en las personas todo el tiempo, incluso cuando esa persona es psicópata o no se puede confiar en esa persona. Nunca se supo exactamente de quién hablaba Jennifer en esta publicación, pero todo indica que ella creía que alguien al parecer estaba esparciendo ciertos rumores sobre ella y Raymond en Shale. Sin embargo, oficialmente jamás se hizo una conexión entre esto y el caso de Annie Lee, así que los dejo a ustedes para que saquen sus propias conclusiones. Las autoridades luego hicieron una reconstrucción de lo que ellos creían que había sucedido el día en el cual Annie fue asesinada. Ese mismo día, Annie había enviado un correo electrónico a varias personas diciendo que en unos días se ausentaría ya que estaba por casarse y por irse de luna de miel. Las autoridades especularon que Raymond podría haber tenido sentimientos quizás no correspondidos hacia Annie, y luego de leer este correo electrónico, se decidió a confrontarla en el laboratorio. Se cree que en el mismo laboratorio, luego de un posible rechazo por parte de Annie, Raymond pudo haberla golpeado, causando las salpicaduras de sangre que fueron luego descubiertas. Posteriormente se cree que Raymond trasladó el cuerpo de Annie hacia aquella habitación de almacenamiento, en donde continuó con sus intentos de asesinato. Y luego Raymond procedió a ocultar su cuerpo en aquella pared donde finalmente después fue hallado. Se piensa que quizás Raymond fue quien ese día provocó a propósito la alarma contra incendios, en un intento justamente de desviar las investigaciones. Pero pudo haber sido que Raymond estaba en verdad obsesionado con Annie o que tenía sentimientos hacia ella que finalmente no fueron correspondidos. Esto puede ser extraño porque, como les comenté, Raymond estaba prometido con Jennifer y siempre se lo vio muy feliz con ella. Sin embargo, algunos criminólogos señalan que existe algo llamado obsesión interna, que es cuando alguien está completamente obsesionado con una persona y se hace una idea de una relación que tienen ellos en su cabeza, pero no muestra ningún tipo de signo de esta obsesión. Digamos, no muestra nada hacia el afuera, todo sucede de manera interna y en su cabeza. Un informe policial presentado por una exnovia de Raymond muestra un poco sobre el pasado de él. En este informe, la exnovia comentó que Raymond fue siempre bastante controlador y llegó a ser incluso físicamente abusivo con ella. La mujer también comentó que el control por parte de Raymond hacia ella llegó a tal punto que él le decía, por ejemplo, qué ropa podía usar o con qué tipo de personas ella podía relacionarse. Al fin y al cabo, solo Raymond sabe por qué hizo lo que hizo. Pero como les conté, él jamás lo dijo. Pero sí, después de obtener su sentencia, él dijo: acepto todo tipo de responsabilidad por mis acciones. Solo yo soy responsable de la muerte de Annie Lee. Realmente lamento haber alejado a Annie de sus amigos, su familia y sobre todo su prometido. Siempre he tratado de hacer lo mismo, lo correcto y no meterme en problemas. Pero fallé. Tomé una vida y seguí mintiendo al respecto. El padre de Raymond, por su parte, después de escuchar la sentencia que le dieron a su hijo, dijo: dígale a mi hijo que su familia, su prometida Jennifer y sus amigos lo aman profundamente y están orgullosos de que él esté asumiendo la responsabilidad de sus acciones. O sea, sí, sus familiares y amigos están orgullosos porque él está asumiendo lo que hizo, está asumiendo las consecuencias de lo que hizo. Pero de todos modos, él asesinó a una persona. O sea, ¿cómo puedes estar orgulloso por el hecho de que él está asumiendo eso? O sea, él no deja de ser un asesino. Pero bueno, esto fue lo que dijo su padre. La familia de Annie, después de los hechos, organizó 2 servicios conmemorativos íntimos. El primero fue en Huntington, Nueva York, en donde se iba a celebrar la boda de Annie y su prometido. A este evento asistieron 300 personas. Y luego celebraron un segundo evento en California, en donde se juntaron más de 600 personas. Todos fueron a compartir memorias con Annie y a comentar cuánto la amaban. En uno de esos eventos, la madre de Annie leyó una carta que escribió para ella, que es de verdad muy conmovedora, y dice: adiós mi niña, estás aquí acostada en el frío ataúd. Naciste en mi abrazo amoroso, el regalo más maravilloso que Dios me ha enviado. Canté una canción de cuna a tu lado esta semana como lo hice cuando tú eras un bebé, deseándote un sueño tranquilo. Dejaste la vida a una edad demasiado joven.
Todos tus sueños y esperanzas de tu futuro se fueron contigo, a tu lugar de descanso. Ahora que te has ido, cantaré un tipo diferente de canción de cuna. Los familiares de Annie también demandaron a Shale por el hecho de haber contratado a Raymond, que ya tenía antecedentes de violencia. Shale, por su parte, para defenderse, dijo que ellos no tenían información que indicaran que Raymond Clark fuera capaz de cometer este espantoso crimen. Así que este fue el caso de Annie Lee. Déjenme todas sus opiniones en los comentarios y sobre todo cuál creen ustedes que fue el móvil de este caso. Porque Raymond hizo lo que le hizo a Annie, que al fin y al cabo le terminó quitando la vida a una persona llena de sueños y que tenía de verdad muchos planes para su futuro. Al ingresar a la pequeña habitación sintió un fuerte olor a amoníaco. Luego este se convirtió en un hedor repugnante. Dentro del cuarto, Dennis se topó con lo que parecía ser un maniquí, pero después se percató de que había hecho un terrible descubrimiento. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Esta vez se trata de una historia que inició en Japón pero luego terminó en otro lugar. Así que sin nada más que agregar vamos a empezar. Este es el caso de Kayo Matsuzawa. Kayo Matsuzawa era una hermosa mujer de 29 años de edad que vivía en un pequeño pueblo de pescadores en la prefectura de Yamagata, Japón, durante la década de los 90. La joven siempre fue muy querida por todos, tanto por su familia como por sus amigos. De hecho, tenía muchos de ellos. Kayo era una persona con alma aventurera y una personalidad muy especial. Sentía un gran amor hacia los animales, le gustaba mucho cantar, bailar y hacía muy bien ambas cosas. Como les comenté, ella era muy sociable y tenía muchos amigos, pero por ser una persona tan dada, también era bastante confiada y demasiado inocente. No detectaba fácilmente si alguien le quería hacer daño, tampoco se imaginaría nunca al momento de conocer a una persona que tuvieran malas intenciones para con ella. Muchas personas tienden a no ver o no querer ver la maldad en otros o en sus seres queridos y optan por creer que nadie nunca les haría daño. Kayo, al momento de conocer a alguien, seguramente confiaría sin problema. La joven, desde que estaba en preescolar, cada vez que alguien le preguntaba qué quería hacer de grande, ella respondía una sola cosa: ir al extranjero, y mantuvo esa respuesta hasta que creció. Como les conté, ella tenía un corazón aventurero e hizo todo lo posible para realizar ese sueño, incluido trabajar duro varios meses en un restaurante para ahorrar dinero para vuelos y hoteles. También tomar clases de inglés para poder moverse más fácilmente en otros países. Después de mucho sacrificio, finalmente juntó el dinero suficiente para iniciar su aventura. Sin embargo, al principio la madre de Kayo dudaba en dejarla viajar al extranjero, pues sabía que el mundo podría ser un lugar peligroso, especialmente para una jovencita que viaja sola. Pero Kayo ya tenía decidido su primer destino. Este sería Nueva Zelanda, y le comentó a su madre que Nueva Zelanda era un lugar mucho más agradable y seguro que otros países. En parte esto es cierto, las tasas de violencia en Nueva Zelanda a comparación con las de otros países son muy bajas. Nadie podría haber predicho lo que le sucedería a Kayo en una ciudad tan segura. Tras escuchar las cualidades que tenía el país de destino, la madre de Kayo decidió finalmente dejarla ir a realizar sus sueños. De esta manera, Kayo se fue de Japón y partió hacia Nueva Zelanda en noviembre de 1997. El plan era continuar estudiando inglés en Christchurch, ciudad ubicada en la costa este de la isla sur del país de destino elegido, por lo que se matriculó en Dominion English School. El objetivo final de la joven consistía en quedarse y explorar Nueva Zelanda tanto como pudiera durante un año completo antes de regresarse a Japón. En la escuela a la que asistía para aprender inglés, Kayo conoció a una joven llamada Naomi Saishu, con quien logró conectar bastante y no tardaron en hacerse amigas. Las dos se llevaban muy bien, asistían juntas a muchos eventos locales, salían a tomar algo, de compras. Siempre se aseguraban de aprovechar cada momento de su tiempo en Nueva Zelanda. Después de varias semanas compartidas, las amigas decidieron mudarse juntas a una pensión. Kayo enviaba postales a su familia con bastante frecuencia, contándoles sobre sus aventuras y las personas que iba conociendo. Siempre hablaba de lo feliz que era y de lo mucho que se estaba divirtiendo. Todo parecía ir a la perfección para ella mientras cumplía sus sueños. De esta forma pasaron varios meses hasta que llegó el mes de agosto ya del año 1998. Más específicamente el día del cumpleaños de su madre, por lo que Kayo le envió una postal que decía: querida mamá, feliz cumpleaños. Decidí volver a casa en Japón el 4 de noviembre, así que faltan todavía otros 3 meses. Cuídate, con amor,
Cayo. Su madre estuvo muy feliz tras leer la postal con noticias de Cayo. Lo que no sabía era que esta sería una de las últimas cartas que recibiría de su hija. Durante aquel mes de agosto, Cayo empezó a tener deseos de conocer la Bahía de las Islas, un área de la isla norte de Nueva Zelanda. Este es uno de los destinos de pesca, navegación y turismo más populares del país, y ha sido reconocido internacionalmente por su pesca deportiva. La joven de verdad quería conocer este lugar, pero no le agradaba demasiado la idea de viajar sola. Por esto le preguntó a Naomi si quería hacer junto a ella el viaje, que consistía en ir primero a Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, y luego pasar 5 días en la Bahía de las Islas. Desafortunadamente, Naomi no tenía el dinero suficiente ahorrado para hacer dicho viaje con su amiga. Sin embargo, le dijo a Cayo que era muy común que la gente viajase sola en Nueva Zelanda, que no se preocupara, que estaría bien y que era muy seguro hacerlo. Cayo entró en duda, pero sabía que tenía que disfrutar y conocer todo lo que le fuera posible antes de regresarse a su país. Como dije anteriormente, ella era una joven muy extrovertida, aventurera y muy segura de sus habilidades para hablar inglés. Así que en conclusión, Cayo decidió emprender sola su viaje. Prometió enviarle una postal a Naomi cuando llegara y finalmente se fue. El viernes 11 de septiembre de 1998, Cayo llegó a Auckland alrededor de las 2:15 de la tarde, es decir, luego de la hora del almuerzo. Ya en el aeropuerto, la joven tomó un autobús. Las cámaras de seguridad la captan unos minutos después bajándose en su lugar de destino, Queen Street, la principal vía comercial en Auckland. Desde la parada de autobuses, Cayo se dirige a un albergue llamado Queen Street Backpackers, donde tenía reservada una habitación. Queen Street Backpackers era conocido por ser uno de los albergues para mochileros más populares de la zona. Estaba ubicado justo en el corazón de la ciudad de Auckland. Tenía fácil acceso a centros comerciales, restaurantes, transportes públicos y a todo lo que puedas necesitar como turista. A Cayo le dieron una habitación individual en el segundo piso, específicamente la número 25. Allí planeaba quedarse por 3 noches. Una vez recibida su llave, Cayo subió directamente a su habitación y dejó el equipaje en la cama. Durante los siguientes días, la familia y Naomi, su amiga, esperaban recibir noticias o postales de Cayo, pero ninguna de las dos llegaba. Quizás la está pasando tan bien que se olvidó de enviar algo, pensaban sus seres queridos. Tengamos en cuenta que en aquella época, es decir, 1997, no había redes sociales ni una comunicación tan fácil como la que tenemos hoy en día. No era como si Cayo hubiera dejado de actualizar su Instagram o no se conectara al WhatsApp. Por lo que sabían sus seres queridos, la joven seguramente lo estaría pasando increíble viajando por Nueva Zelanda y creían que pronto seguramente enviaría alguna postal. El 22 de septiembre, es decir, 10 días después de que Cayo había llegado a Auckland y por ende también la última vez que se supo de ella, un probador de cumplimientos de alarmas contra incendios llamado Dennis Groves entró en el cuarto de servicio de un edificio de oficinas de Queen Street para acceder al panel de incendios con el objetivo de realizar una prueba de cumplimiento de la alarma. Al ingresar a la pequeña habitación sintió un fuerte olor a amoníaco. Luego este se convirtió en un hedor repugnante. Dentro del cuarto, Dennis se topó con lo que parecía ser un maniquí, pero después se percató de que había hecho un terrible descubrimiento. En aquella pequeña habitación se encontraba el cuerpo de una joven que estaba completamente desnuda. Al parecer, llevaba varios días fallecida, aproximadamente 11. Dennis Groves bajó rápidamente las escaleras y llamó a la policía. Para comprender esta historia es necesario explicar cómo es exactamente el lugar donde estaba este cuarto de servicio en donde se encontró el cuerpo. Había 2 edificios de oficina de gran altura, el edificio Central Court y el edificio BNZ. Entre ellos se hallaba un espacio con una escalera que los conectaba a ambos. El cuarto donde se encontró el cuerpo está ubicado en un hueco en esta escalera que conecta a ambos edificios. La policía llegó inmediatamente al lugar, levantaron el cuerpo y lo llevaron para la realización de la autopsia. De esta manera se descubrió que la mujer fallecida era Cayo Matsuzawa. Para asegurarse, la policía llamó a la familia de la joven en Japón y les dio la terrible noticia. Al mismo tiempo les enviaron varias fotos del cuerpo para que la identificaran. Imagínense ustedes lo que debe ser ese terrible momento de recibir esas fotografías de un ser querido que falleció de una forma tan espantosa. Lamentablemente la familia confirmó que se trataba efectivamente de Cayo.
No se pudo saber exactamente la causa de muerte porque su cuerpo fue encontrado ya en un avanzado estado de descomposición. Por esta razón no había muchas pruebas forenses que pudieran tomar del cuerpo. Y como les dije, ella estaba desnuda, le habían quitado toda la ropa. Esta quizás pudo haber sido una estrategia del asesino para eliminar cualquier rastro de ADN. Una vez confirmada la identidad de la víctima, se inició la investigación. Los agentes de policía se dirigieron al hotel donde Cayo se había alojado para hacer las investigaciones pertinentes. Al interrogar a los trabajadores del lugar, descubrieron que el día lunes 14 de septiembre, en el cual Cayo debía hacer el registro de salida del hotel, la joven no apareció para dejar la llave. Por lo tanto, el personal del hotel se dirigió a la habitación para avisarle a su huésped que ya debía abandonar el lugar. Pero cuando entraron, Cayo no estaba allí. El personal encontró la maleta de la joven prolijamente colocada sobre la cama, la cual todavía estaba hecha. Realmente no parecía que alguien hubiera tocado la habitación o pasado algún tiempo en ella, pues la misma estaba exactamente igual a cuando se les entrega a los huéspedes. Pero si bien estaban prácticamente todas las pertenencias de Cayo, faltaba su mochila, su pasaporte y documentos del seguro. No se sabe qué fue lo que el personal del hotel hizo con el equipaje al momento de encontrarlo, pero es muy probable que lo terminaran tirando, pensando que como no se encontró en la habitación el pasaporte ni el bolso de la joven, seguramente ella se había ido y lo había abandonado. De hecho, esto es lo que hicieron, por ejemplo, en el caso de Elisa Lam, cuando ella no realizó el checkout. Sus pertenencias quedaron esparcidas por toda la habitación y el personal del hotel se deshizo de la mayor parte de ellas. La amiga y compañera de cuarto de la víctima, Naomi, dijo que Cayo tenía la tendencia a ser un poco desordenada, que realmente no le importaba hacer la cama. Estando de vacaciones es difícil pensar que tender la cama haya sido una prioridad para ella. Entonces la policía creyó que Cayo el primer día que llegó al hotel subió, dejó su equipaje sobre la cama, salió, pero jamás regresó. Los agentes especularon que ella salió con la idea de hacer un poco de turismo y de alguna manera se cruzó con alguien que se terminaría convirtiendo en su asesino. Lo siguiente que se hizo en la investigación fue revisar las imágenes de los días anteriores al hallazgo del cuerpo, captadas por las cámaras de seguridad de Queen Street y lugares cercanos al hotel donde Cayo se había alojado. Esperaban ver si efectivamente la joven había salido del hotel para ir a pasear o algo similar. Y así fue. Las imágenes de las cámaras registraron a Cayo el día 11 de septiembre, el mismo día en el cual llegó y se registró en el hotel. A las 3:32 p.m., es decir, un par de horas después de que llegó al aeropuerto, porque recordemos que llegó cerca del mediodía, Cayo, a través de las cámaras, es vista caminando frente al edificio Countrywide de Queen Street. Vestía pantalones negros, una chaqueta negra, zapatos negros y una mochila. Pero este es el último avistamiento de ella. Nadie informó haberla visto en otro lado y no fue captada por ninguna otra cámara. Se dio a conocer ante el público el hallazgo del cuerpo de una joven extranjera en Queen Street. Tras salir la noticia en los medios, se acercó un hombre a la comisaría contando que hace unos días atrás había encontrado unos objetos extraños en un bote de basura. El hombre declaró que el día miércoles 16, 5 días después de la desaparición de Cayo, descubrió la mochila, pasaporte y documentos del seguro de la joven en un basurero público que quedaba frente a la parada de autobús cercana al edificio donde se encontró el cuerpo. Cuando este señor encontró los objetos no sabía nada de Cayo, porque aún no se había encontrado el cuerpo, por lo que no creyó que fueran objetos realmente importantes y no informó nada a la policía. Pero sí decidió guardar estos elementos por si alguien los reclamaba. Los basureros públicos en Nueva Zelanda se vacían varias veces al día, pues son basureros de una ciudad. Cuentan que suelen desocuparse casi 3 veces todos los días, por lo que para que las cosas de la joven fueran encontradas en uno de ellos varios días de su desaparición y su posible muerte, él o los asesinos al momento de cometer el crimen le quitaron las cosas a Cayo y se las llevaron, pero sí o sí tuvieron que haber vuelto a las cercanías de la escena del crimen para dejar las cosas en el basurero y que estas mismas sean encontradas antes de ser vaciado. Casualmente algunos de estos objetos eran los que podían ayudar a identificar a la víctima, porque recordemos que entre ellos estaba su pasaporte. Por otro lado, recordemos que la joven cuando la encontraron estaba desnuda, no tenía ninguna prenda de ropa y ninguna de sus prendas jamás fue encontrada. No lograron conectar al hombre que encontró las pertenencias de Cayo con el caso, por lo que su versión fue aceptada y quedó libre de sospechas. Se intentó buscar ADN, sobre todo en el pasaporte de Cayo, pero no pudieron obtener nada de allí. Tampoco al buscar huellas dactilares.
Pero tras un nuevo análisis realizado en el cuerpo de Cayo, los investigadores lograron obtener una información muy importante. Las pruebas de ADN habían encontrado ADN masculino debajo de las uñas de Cayo. A partir de ahora se podría probar este ADN y compararlo con el de cualquier otro sospechoso que encontraran. Ahora finalmente se podía tener aunque sea un dato. Ahora se sabía que había un hombre involucrado. Se sabe que estos dos edificios conectados por la escalera y la habitación donde se encontró el cuerpo son, como les comenté, el edificio Center Court y el edificio BNZ. Están ubicados a unos 2 minutos a pie desde el hotel en el cual se hospedaba Cayo. Se podría deducir que el cuarto de servicio donde se encontró el cuerpo permanecía bajo llave, y que quien poseía esta llave o tenía acceso debería ser un empleado o trabajador de alguno de los edificios. Este cuarto efectivamente sí se mantenía bajo llave. Sin embargo, muchos miembros del personal habían logrado ya una técnica para abrir la puerta sin necesidad de esta llave, que era utilizando un destornillador. Porque solo los administradores tenían la llave y a veces los empleados apurados necesitaban tener rápido la llave y no podían encontrar algún administrador, por lo tanto se las arreglaron para abrirla directamente con alguna herramienta. Entonces, esto significa que quien quiera que haya matado a Cayo podría haber tenido una llave, pero con la misma facilidad podría no haberla tenido. Lo que al final nos lleva a un lugar sin salida, porque no podíamos todavía descartar a ningún hombre. La policía investigó la idea de una conexión con un asesino en serie, un hombre llamado Alan Michael Grimson, pues él estuvo en el área durante el mismo tiempo que Cayo. Alan Michael Grimson era un asesino británico convicto y presunto asesino en serie, responsable de quitarle la vida al menos a 2 marineros en el Royal Navy. Pero se sospechaba que había matado a muchos otros, posiblemente hasta otras 20 víctimas no descubiertas. Sin embargo, los investigadores finalmente no pudieron hacer una conexión con él. Grimson siempre había apuntado a hombres jóvenes, por lo que realmente no tenía ningún sentido para él dirigirse a Cayo. Por otro lado, hubo un inquilino sospechoso en el hotel donde se hospedó Cayo, al cual interrogaron. Era un hombre ucraniano que se quedó en el albergue durante varios días y estuvo allí durante el tiempo en el cual Cayo, o se cree que Cayo, fue asesinada. El hombre fue descrito como excéntrico y paranoico. Un testigo contó haber visto a un hombre que se parecía mucho a este sujeto caminando con una mujer asiática durante la noche en la cual se cree que Cayo fue asesinada. Y lo más sospechoso es que justo el día en el cual se encontró el cuerpo, el ucraniano decidió abandonar el país. Esto, por supuesto, fue una gran bandera roja, pero finalmente el hombre fue descartado. La policía descubrió que este hombre sí tenía un problema serio de salud mental y que con este problema sería muy difícil que pudiera atraer a Cayo, después asesinarla y dejarla en aquel cuarto de servicio. No pude encontrar más información sobre él, pero supongo que realmente lo descartaron por completo tras comparar su ADN con el descubierto debajo de las uñas de Cayo. Nuevamente, sin sospechosos, los investigadores se dirigieron otra vez a los edificios y a la escalera donde está el cuarto de servicio a continuar investigando y ver si podían encontrar algo nuevo. El diseño de cada uno de estos edificios es realmente complicado de entender si no estás allí para verlo. Los investigadores se dieron cuenta de que esa zona donde está la escalera y el cuarto de servicio es un área de muy difícil acceso, por lo que para llegar hasta allí deberías ya conocer bastante sobre la estructura de ambos edificios. Con este importante dato, ahora era realmente difícil creer que un turista X esté involucrado en el caso, porque no conocería realmente nada de estos edificios. Entonces, esto llevó a reducir aunque sea un poco más las opciones de posibles sospechosos. Hasta el momento, el asesino podría haber sido un empleado del edificio o no era un empleado, pero por algún motivo específico conocía bastante del lugar. De esta manera apareció una nueva persona de interés, un sujeto que trabajaba en una escuela de idioma japonés que estaba ubicada en el edificio Center Court. Él, al trabajar allí, seguramente conocía bien los edificios, por lo que encajaba con uno de los perfiles que se buscaban. Un flyer con información de dicha escuela se encontraba en la cuadra fuera del edificio en el momento en el cual Cayo desapareció. Por esto la policía empezó a creer que quizás Cayo estaba caminando por allí, vio el cartel, se interesó y decidió entrar para preguntar en la escuela de idiomas. Sin embargo, de todos modos, esto no tenía tanto sentido porque, como les comenté, el inglés de Cayo ya era muy bueno y ella también se encontraba estudiando en otro lugar. De todos modos, los agentes investigaron más en profundidad a esta persona de interés. Le preguntaron exactamente qué estuvo haciendo durante ese día que se cree que Cayo falleció. Y si bien el sujeto tenía una coartada, los tiempos que describía no tenían mucho sentido. Sin embargo, la policía concluyó más tarde que esto se debió más que nada a un error de la persona, pero que realmente estaba diciendo la verdad. Y finalmente quedó descartado.
Nuevamente, quedando sin sospechosos, la policía tuvo que interrogar a más y más empleados de los edificios. De esta forma descubrieron que un piso más abajo de la habitación en la cual se encontró el cuerpo había una puerta de salida trasera de uno de los edificios. Les digo que entender la estructura de estos edificios es un lío, pero bueno, la cuestión es que en esta parte había una alarma que detectaba todos los movimientos que se realizaban en esa área. Lo que significa que si alguien llevó el cuerpo de Cayo por las escaleras y lo dejó en aquel cuarto, tuvo que haber sido captado por el sensor de movimiento. Entonces ahora resta ver qué fue lo que detectó esta alarma de movimiento, qué movimientos exactamente detectó y sobre todo a qué hora y cuándo. La realidad es que la alarma nunca se activó ese día. Pero ¿cómo puede ser que justo ese día la alarma no se haya activado? Pues esto en realidad nos abre dos nuevas posibilidades para descubrir al asesino. Una de ellas es que el asesino apagó la alarma de movimiento, por lo tanto tenía algún tipo de conocimiento sobre ellas. Y la segunda es que tendría que haber llegado a esa habitación en donde dejó el cuerpo por otro lugar. Pero ¿es posible, se puede llegar desde otro lugar a donde se dejó el cuerpo? Y terminaron descubriendo que sí, hay una forma de acceder a ese lugar por otro lado, que es por la puerta central. Recordemos que les dije que de verdad estos edificios son un laberinto, por lo que de verdad llevó un tiempo analizar su estructura, las posibles entradas y salidas. Pero para entrar por esta puerta central se necesitaba pasar sí o sí por un sistema de seguridad, al cual solo tenían acceso los empleados. Esto abrió ahora sí una posibilidad nueva de descarte. Ahora se sabía que el asesino sí o sí tenía que ser un empleado de uno de estos dos edificios. No como antes, que podía ser un empleado y al mismo tiempo no, pero alguien que conozca el lugar. Ahora sí o sí debía ser un empleado que tenga acceso a estos sistemas de seguridad. Cada uno de estos dos edificios contaba con sistemas de seguridad completamente diferentes. El edificio Center Court utilizaba una clave DKS o sistema de clave de datos. La misma consistía en apoyar una especie de llavecita sobre una ranura que se encontraba en la entrada. El sistema DKS debería rastrear a todas las personas que ingresaban al edificio utilizando dicha llave y también las que salían. Toda la información personal de cada empleado estaba en estas llaves y una vez utilizada pasaba directamente a registrarse en las computadoras. El otro edificio, el BNZ, como les comenté, también tenía su sistema de seguridad. Se utilizaba una especie de sistema de KS, pero esta vez para ingresar por la puerta debías tener no una llave sino una tarjeta. Una vez que se utilizaba, al igual que en la anterior, toda la información se pasaba directamente a las computadoras. Como les comenté, este dato reducía muchísimo las posibilidades de sospechosos, pero sigue siendo muy amplio el espectro porque en ambos edificios había muchísimos empleados. Entonces, después de esto, ¿quién pasó a ser el principal sospechoso? Dennis, el probador de alarmas, quien también encontró el cuerpo de Cayo, pues él tenía el perfil ideal. Se llevó a Dennis a un interrogatorio y también se chequearon todos los movimientos que él hizo el día que se cree que Cayo fue asesinada. Pero realmente sus movimientos no lo develaban realizando ninguna actividad sospechosa, eran todos totalmente normales. Así que finalmente Dennis fue descartado. Ahora sí, encontrándose la policía nuevamente sin ningún posible sospechoso, decidieron analizar la información proporcionada por cada sistema de seguridad para ver quiénes habían utilizado su llave o su tarjeta para ingresar y salir del edificio el día en el cual Cayo desapareció. Primero chequearon los datos del edificio Center Court y descubrieron que faltaban todos los registros de ese día. Solamente y específicamente de ese día. No pudieron saber si los datos realmente fueron eliminados a propósito o si se debió a algún tipo de falla de la computadora, pero no cabe duda que es algo demasiado sospechoso. Tras esta decepción se procedió a buscar los datos del edificio BNZ. De igual manera faltaban todas las copias impresas con información del día de interés. Es decir, que los registros de las computadoras de ambos edificios faltaban. Esto es bastante curioso, pero la coincidencia de que no estén los datos de ninguno de los dos nos lleva a pensar que es bastante probable que alguien los haya hecho desaparecer intencionalmente y que no fue un error de computadoras. Porque realmente sería demasiada coincidencia que ambas computadoras fallen y además ese mismo día, ¿no? La única teoría entonces que continuaba persistiendo era que Cayo fue asesinada por un empleado de uno de estos dos edificios que tenía la llave o la tarjeta para acceder por la puerta central. Y tras no poder acceder a los datos que proporcionaba el sistema de seguridad, la policía debió dedicarse a interrogar a cientos y cientos de empleados. De esta manera, en uno de estos interrogatorios surgió un dato muy interesante. Había un bar en el edificio Center Court que tenía una puerta pequeña por donde se podía acceder
a la escalera que conectaba a ambos edificios y por ende también al cuarto de servicio en donde se encontró el cuerpo de Cayo. Y esto lleva otra vez a un lugar sin salida, porque lo que quería decir era que el asesino podría haber entrado por el bar y después por esa puerta y haber dejado el cuerpo de Cayo, y no necesariamente tenía que tener acceso al sistema de seguridad de los edificios. Esto llevó otra vez a un posible total estancamiento del caso. Y además ni siquiera era necesario que supiera o conociera tanto de los edificios. Simplemente con saber que ese bar tenía una puerta hacia esa habitación bastaba. Nuevamente la policía se encontraba totalmente perdida, sin tener pistas ni nada a lo que recurrir. Estos edificios eran realmente un verdadero laberinto y a medida que se continuaba y avanzaba la investigación parecía que por momentos aparecían esperanzas y posibles sospechosos y después, sin embargo, se daban con una decepción tremenda en donde se topaban nuevamente en un callejón sin salida. Ante el posible estancamiento del caso por falta de pistas, se realizó un aviso público pidiendo que cualquier persona que hubiese estado en aquel bar durante la noche en la que se cree que Cayo fue asesinada y haya visto algo sospechoso se presente ante la policía y por favor aporte información. Desafortunadamente esto no resultó en ninguna pista nueva. Una de las preguntas principales de este caso es ¿cómo fue que entró Cayo a estos edificios? Es decir, ¿entró viva o no? Quizás el asesino la metió en este cuarto de servicio amenazándola con quizás un cuchillo u otro tipo de arma. O si no, posiblemente le habló de algo y le hizo creer que era necesario que ella fuera hasta allí con él, es decir, con el asesino por algún motivo. O posiblemente ella estaba buscando información de algo y su asesino le podría haber dicho que si iba para ese lado, es decir, para el lado de las escaleras, habría una oficina o gente que la podía ayudar. Estos dos edificios en donde está ubicado el cuarto de servicio se encuentran en un área muy transitada. Es muy extraño que nadie haya visto absolutamente nada. Por esto la policía cree que mataron a Cayo en otro lugar y luego trasladaron el cuerpo a este cuarto de servicio. Pero más allá de todo, ¿qué relación podría haber tenido Cayo con su asesino? Y sobre todo, ¿por qué la asesinó? Cayo, como les comenté, era una chica súper extrovertida y confiada. ¿Pudo haber sido esa personalidad lo que la llevó a involucrarse con la persona equivocada? Ella podría haber estado caminando tranquilamente por la calle y se topó con alguien que de alguna manera le sacó charla. Sus padres dicen que su hija era muy amable, le gustaba hablar con la gente, no era para nada tímida y disfrutaba realmente de conocer gente nueva, por lo que creen que esta idea es muy posible. Además, recordemos que ella hablaba muy bien inglés, le era bastante fácil sostener una conversación sencilla. Sus amigas comentaron que Cayo era una persona bastante sana y que no estaba para nada acostumbrada a consumir bebidas alcohólicas. Contaron que varias veces se juntaron a beber y que tan solo unas pocas copas dejaban a la joven demasiado borracha. Además, agregaron que Cayo era muy buscada por los hombres. Esto, sumado a su capacidad de socializar, y asimismo ser una gran bailarina, daba como resultado un conjunto de características que la llevaban posiblemente a relacionarse con muchos hombres interesados en ella. Pero según sus amigas, Cayo no solía tener novios ni tampoco chicos con los que saliera de forma esporádica. Más que nada tenía muchos amigos, al menos hasta donde las amigas sabían. Cayo era muy amable, sociable, hablaba muy bien inglés y sabemos que ella no quería en un primer lugar ir hasta Oakland sola, por lo que lo más probable es que no haya querido explorar el lugar sola tampoco. Si se le presentaba una oportunidad de hacerlo en grupo o algo similar, seguramente la tomaría. Quizás empezó a hablar con gente en la calle pidiéndole indicaciones o quizás hasta compañía, posiblemente personas de su mismo país. ¿Habrá conocido de esta manera a su asesino? A lo mejor después de haber paseado en grupo durante todo el día, todos fueron al bar de ese edificio a tomar algo. Y de esta manera desembocamos en la teoría principal del caso. La teoría principal que parece interesar a la policía es que Cayo de alguna manera pudo haber ido a ese bar ubicado en el edificio Center Court y le colocaron algo en su bebida. Como ella no era una gran bebedora, posiblemente terminó muy borracha o muy mal y la persona que le colocó esta sustancia en la bebida se terminó aprovechando de su vulnerabilidad. No hay un nombre para el asesino de Cayo, pero sí la policía elaboró un perfil sobre cómo debería haber sido esta persona. Por un lado, debería ser una persona que tenga el valor suficiente de regresar a las cercanías del lugar en donde dejó el cuerpo, porque recordemos que regresaron a ese lugar para dejar las cosas de Cayo en el basurero. También tendría que haber sido una persona lo suficientemente segura para acercarse a hablar con una turista. Posiblemente fue alguien de la edad de Cayo, alguien con quien ella se sintiera cómoda y en confianza para hablar. Como no se encontraron huellas dactilares en los elementos recuperados de Cayo, se cree que el asesino tendría que haber tenido algún tipo de conocimiento forense.
Quizás también conocimiento sobre cómo son los procedimientos policiales o que haya tenido alguna vez otro tipo de experiencia con la ley. Lo más probable es que el asesino de Cayo no haya tenido auto, porque si hubiera tenido acceso a un vehículo, lo más probable es que haya decidido abandonar el cuerpo en otro lugar, por ejemplo en un descampado o en algún sector alejado de la ciudad, y no en un edificio lleno de gente donde quizás él mismo trabajaba y tenía muchas más posibilidades de ser descubierto. Si no tenía auto, entonces debería ser alguien que se solía manejar bastante por autobús. Y el hecho de que las cosas de Cayo hayan sido encontradas en un contenedor de basura cercano a una parada de autobús alimenta muchísimo más esta teoría. También debería haber sido una persona con la suficiente fuerza como para cargar el cuerpo de Cayo a través de las escaleras. Eso descarta a alguien con algún tipo de problema físico. También tenía que ser alguien que se sintiera atraído por las mujeres asiáticas, pero que tenía una necesidad de sentirse poderoso, porque Cayo era una persona muy menudita, muy chiquitita, y el asesino quería sentir que tenía el control sobre una persona. Y una persona de contextura pequeña sería mucho más fácil para él de controlar. Todo esto, todo el asesinato se pudo realizar y completar debido a que tenía que haber tenido una gran capacidad de planificación, ser una persona calculadora y meticulosa. Y finalmente el asesino tendría que haber sabido sí o sí de computadoras, o tener acceso a las mismas para borrar los datos de entrada y salida de todos los empleados. Todas estas características se armaron teniendo en cuenta de que el asesino fue una sola persona, pero ¿podría haber cometido un crimen de esta manera una persona sola? En un documental sobre este caso se realizó un experimento utilizando un maniquí de 50 kilos, que es más o menos el peso que tenía Cayo en ese momento. Un hombre se colocó en el lugar del asesino, tomó el maniquí e intentó reconstruir todos los movimientos que tendría que haber realizado el asesino real para dejar a Cayo en esa habitación de servicio. Y así se llegó a la conclusión de que una sola persona podría tranquilamente haber cometido el crimen, por lo que no era 100% seguro que hayan estado involucradas más personas. Varios años después, en una nueva entrevista que le realizaron a Naomi, la amiga de Cayo, ella arrojó un dato muy interesante. Le preguntaron si Cayo solía tener alguna joya que siempre usaba, que sí o sí debería haber tenido puesto el día que falleció. Y la amiga respondió que sí, que tenía un pequeño anillo. Pero este, al igual que su ropa, jamás fue encontrado. Esto quiere decir que muy posiblemente el anillo le fue arrancado a Cayo. Y lo más probable es que lo hiciera su asesino. Otras amigas muy cercanas a Cayo también recordaron el anillo. Y agregaron que este tenía una pequeña piedrita rosada. Tras analizar varias fotografías de la joven, quedó en evidencia. Ella efectivamente utilizaba esta joya. Esas fotografías de Cayo utilizando el anillo fueron llevadas a un joyero que recreó el anillo que podría haber tenido Cayo en el momento en el cual fue asesinada y que fue arrancado por su asesino. Es exactamente este que están viendo en pantalla. Este es un caso sin resolver. En 2022 todavía no se encontró al culpable. Han pasado 24 años. Cuando sucedió el crimen de Cayo pasó casi desapercibido y el asesino aún sigue suelto. Esta persona puede haber lastimado a otras mujeres y no sabemos a cuántas más. Al detective que dirige la investigación no le importa que hayan pasado muchos años. Está aún más decidido que nunca a resolver el caso y encontrar al asesino para llevarlo finalmente a la justicia. Este detective está totalmente de acuerdo con que Cayo nunca durmió en el hotel, que simplemente llegó, dejó sus cosas y se fue. Lo que sí dice que hay cierta información confidencial sobre el lugar en donde se encontró el cuerpo y el estado del mismo. Datos que solo quienes lo encontraron al cuerpo, los investigadores y el asesino sabe. Por esto él prefiere no revelar dicha información. Por muchos años quedó el recuerdo del daño que tenía la puerta de la habitación donde se encontró el cuerpo de Cayo. El mismo daño que facilitó que se pudiera abrir fácilmente esta puerta y así realizar el descubrimiento. Yo me pongo a pensar realmente cómo puede ser que una persona haya asesinado a alguien, haya entrado a un edificio, dejado un cuerpo, salido, vuelto, dejar cosas y demás y nadie haya visto absolutamente nada. Es muy extraño. Lo que me lleva a creer que quizás este crimen se cometió de noche o un empleado quizás fue del turno noche. Hay que tener en cuenta que es un edificio comercial, de noche debe estar prácticamente muerto. De hecho, los edificios residenciales de por sí durante la noche no tienen mucho movimiento, los comerciales supongo que mucho menos. Pero también otra cosa extraña es si el cuerpo llevaba mucho tiempo ahí, ¿cómo nadie sintió el olor antes? Eso también es bastante extraño. Me pongo a pensar si fue un empleado de uno de esos edificios, ¿cómo pudo haber
ido después todos los días a trabajar sabiendo que dejó el cuerpo de una joven que asesinó allí. Y también posiblemente fue a trabajar ya sabiendo que estaba el cuerpo ahí antes que fuera descubierto, sin ningún tipo de remordimiento ni de respeto. O por otro lado, quizás este sujeto aún ronde por las cercanías de aquellos edificios en donde hace 24 años dejó el cuerpo de una joven que asesinó. Sea cual sea la realidad, hoy en día da mucha bronca que Cayo aún no haya tenido justicia. Ahora es su turno, después de toda la información que les proporcioné. ¿Cuál es su teoría y quién creen que fue el asesino de Cayo? Este caso es un laberinto completo. Es como que los edificios son un lío, la información como que vino, después se fue, como que había esperanzas, después se hundían. Fue un total lío, así que me gustaría mucho saber cuáles son sus teorías y que posiblemente se pueda armar un cierto debate o llegar quizás a alguna conclusión en los comentarios. Este caso no solamente necesita ser compartido para que la historia de Cayo aún se mantenga viva y quizás también la esperanza de encontrar a su asesino, sino también es necesario invitar a cualquier persona que hace 24 años haya visto algo, haya estado en ese bar o lo que sea y pueda aportar algo de información, se acerque a la policía porque nunca es tarde. Quizás vos o alguien que conoces haya visto un anillo como este alguna vez. Si lo viste, es muy probable que haya sido el mismo que tenía Cayo y que le fue totalmente arrebatado cuando la asesinaron. Los invito a prestar atención porque si llegan a ver algún día a alguien utilizando este anillo o quizás lo ven en venta o algo similar, podrían estar muy cerca de encontrar al asesino y resolver el caso. Este caso, como les comenté, realmente necesita más atención, así que me encantaría que lo compartas donde puedas. El mundo es un lugar muy pequeño al fin y al cabo, y nunca sabemos qué podríamos conseguir compartiendo información en las redes sociales. Así que este fue el caso de Cayo Matsuzawa. Espero de verdad se haya comprendido. Como podrán haber visto, es todo un lío de información, de pistas que aparecen y desaparecen constantemente, pero así fue como se desenvolvió la investigación y lamentablemente debido a todo eso quedó en la nada misma. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo por acá en mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima para intentar resolver otro caso.